¿Qué tal, amigos y amigas? Buenas tardes. Es un gusto darles la bienvenida a la edición de hoy, jueves 3 de diciembre. Arrancamos nuestro cuarto mes de programación. Estamos muy emocionados por eso. Y en esta primera semana de diciembre, tanto Iraíz Oviedo en su segmento Pa' Durar como yo la dedicamos a Quito. Iniciamos justamente el programa de hoy con una rondeña de Segundo Luis Moreno. No sé si ustedes la conocían. La Chulla Quiteña se llama esto que acabamos de escuchar. Es poco difundida, lamentablemente, esta canción, pero hay artistas que sí la incluyen en su repertorio, como es el caso de esta banda vocal que a mí, en lo personal, me encanta, Boca Pelo, con el que iniciamos el programa. Ayer, si es que ustedes estuvieron conectados, escuchamos a Javier Ceballos Perugachi, actor, investigador, docente y director del proyecto Quito Eterno. Si no pudieron ver la entrevista, les invitamos a que la vean. Está en YouTube y está también en nuestra página, en el Facebook de La Cuerda Floja, desde donde también nos están mirando en esta tarde. Y hoy queremos invitarles a hablar de Quito. Está abierta la comunicación, el chat está abierto para que ustedes también pregunten, opinen y podamos entablar esta conversación. ¿Por qué festejamos el 6 de diciembre? ¿Hay que festejarlo? ¿No hay que festejarlo? ¿Por qué celebramos cada año? ¿Cuándo nacieron las fiestas de Quito? ¿Cuáles son las miradas de la ciudad, los sabores, los olores, los sonidos? Esta tarde tengo el gusto de tener en mi programa a Susana Freire García, historiadora, investigadora de nuestra ciudad, escritora también, que no dudó en cambiar la profesión de abogada por la de quitóloga para felicidad y beneficio de todos nosotros. Así que recibo con un gran abrazo a Susana. ¿Cómo estás, Susi? Buenas tardes. Buenas tardes, ya buenas noches. Gracias, Tatiana, por tan bonita recibimiento. Me encantó lo que dijiste, que no, que no pensé dos veces en dejar la profesión de abogada para dedicarme a esto. Como dices, el sabio refrán, la cabra siempre tira al monte. Al Fue final, inevitable, dices tú. terminé inevitable. El derecho me ha dado muchas herramientas, eso sí, y ya bueno, si es que hay tiempo les explicaré porque yo aplico muchas cosas que estudié en la en la Facultad de Jurisprudencia para investigar el Ya, orden, el método. Eso me ha servido mucho. Y herramientas bueno, ya nada lo más. otro, claro, el otro que por suerte vi en el lugar desde temprana edad, así que ha sido una muy buena combinación. Te agradezco por la invitación, es un gusto estar aquí. Justamente ayer me precedió un querido amigo, Javier Ceballos Perugachi. Me Sí, llamó la atención que estaba diciendo que se siente un poco viejito, pero está en la flor de la vida, como estamos todos. Entonces, claro, eso me pareció un poco de chulla eso. un poco Pero de bueno, chulla. ay,
Ahí le vamos dando, ¿no? Estamos en la flor de la vida, esta Sí, sí, generación. sí. Entonces, Quiero muchas gracias. quiero contarte, Susi, contarles a nuestros amigos que ya se van conectando, que más adelante van a conectarse 2 amigos de la casa que yo quiero y admiro muchísimo, y sé que tú también, Susi. María Tejada y Donald Renier van a estar un poquito ahí haciendo a un lado, terminando sus tareas, sus actividades de la tarde, se van a conectar. Así que no se pierdan, quédense hasta el final porque les aseguro que les va a gustar. Les va a gustar la Todo, música y ¿no? van a disfrutar muchísimo, ¿no? Porque son grandes artistas que nos acompañan. Entonces, bueno, vamos conversando, Susi. Yo sé que tú eres una enamorada de Quito, de eso no cabe duda. Pero ¿qué es lo que te enamora? Yo sé que desde niña, ya lo dices, ¿no? Naciste entre libros, naciste entre gente que evidentemente amaba esta ciudad. Pero cuando tú ya empiezas a tener esta conciencia, ya esta cosa de recorrer la ciudad, de caminar un poco, de ir mirando cosas, ¿qué es lo que te enamora? Sí, voy a hacer un ejercicio que me encantaría que lo hagamos todos. Quiero también hacer memoria a un querido amigo que también fue un gran maestro, como lo fue el poeta y cineasta Ulises Estrella, que en paz descanse. Ujú. Ulises, como muchos lo conocerán, era un gran conocedor del cine, tanto ecuatoriano como mundial. Y cuando yo estudiaba con el cine, él me hacía un ejercicio muy interesante que decía, te voy a tomar, me decía, la primera escena de la película y la última escena de la película. Estos días he Ya, estado pensando en él y pensando en Quito, porque estaba yo haciendo memoria, ¿cuál es la primera escena que yo tengo vívida de la ciudad? O sea, una que yo tenga ya un poco de uso de conciencia. razón. No Ujú. sé si tengo uso de razón, pero la primera escena que a mí me viene a la mente y que yo creo que marcó un poco el sendero después es porque mi padre, pero te hablo hace muchos años, habrá tenido unos 3 o 4 años exagerando, él colaboraba en el comercio cuando trabajaba ahí, don Rodrigo Villasís Molina, un gran periodista, que de algún modo también por ahí me dio un empujoncito de pequeña. Y bueno, el asunto es que era gracioso en esos tiempos. Mi papá escribía, bueno, sigue escribiendo con su máquina de escribir, vaga la redundancia. Él no se ha Sí, pasado al ordenador, para los que no saben, un chisme. Y entonces él llevaba el papel escrito a máquina y don Rodrigo Villasís nos dejaba entrar a Diario El Comercio. Es por eso que le tengo mucho cariño a Diario El Comercio, porque yo desde muy niña conocía. Entonces todo ese camino empedrado, porque mi papá me llevaba por el camino de las Rieles, íbamos por ese camino, bueno, para los que no saben, el comercio está en San Bartolo. Entonces ese camino de las Rieles para ese entonces era lleno de eucaliptos. Había un aroma, o sea, un aroma que nunca se me ha ido de la cabeza ni del corazón, el ujú. aroma a eucaliptos, las hojas moviéndose con el viento, El la, la, sonido la, la, de las las hojas. rieles empedradas porque estaba muy mal estado en ese entonces. Como mi papá siempre daba pasos muy largos, yo me caía. Como siempre iba con vestidos, me ramillaba la nariz, las rodillas, los codos. Él me hablaba y me decía, ¿para qué vienes conmigo? Porque siempre te terminas cayendo. Pero era la emoción, porque yo, o sea, en mi cabecita no lograba entender cómo un papel que salía de una máquina de escribir, tiempo después asomaba publicado en un periódico. O sea, mi papá no se daba el trabajo de explicarme ese proceso, pero para mí eso era como magia. O sea, hasta ahora sigue siendo magia para mí cuando Ujú. veo algún escrito mío después publicado. O sea, la magia no se ha ido. Claro. Entonces, es la primera imagen que yo tengo de Quito, la primera que se ha quedado conmigo siempre, porque además yo tenía la curiosidad. Y años después, una vez quise escaparme de la casa y el sueño de mi vida era coger el camino de las rieles y irme. O sea, hasta ahora tengo ese sueño. Pero a esa edad tenía ese sueño, dice, si me suelto de la mano de mi papá, si corro para descubrir ese Quito de los arrabales, ese Quito que yo no conozco. Y creo que ahí nació un poco la idea de siempre estar viendo a ese otro Quito. No la Quito de postar que lastimosamente nos venden, sino ese Sí, Quito un poco, ese Quito que es escondido, para mí escondido, que es como una niña tímida, que es como hasta una marginal, niña ¿no? que, exacto, una niña que tiene aires de señorita, pero sigue siendo niña, sigue siendo villa en muchas cosas. Es la ciudad que a mí me conmueve. Y ya después, ya más grandecita, y que es el espacio preferido de mi vida, es el portal de Santo Domingo, porque yo estudié en la Escuela Sagrados Ah, Corazones del Centro. Entonces nosotros entrábamos por la calle, por la Sucre, y salíamos por la otra calle, por la calle, la que da justo a la Plaza de Santo Domingo. la Entonces, claro, Rocafuerte. la Plaza de Santo Domingo, la Bolívar, sí, la Bolívar.
está la Guayaquil, y acá trabajábamos Las así. Y flores, entonces, las tal flores, vez. perdón. Ujú. Sí, las flores. Entonces ahí yo le esperaba a mi papá porque él saliera al trabajo para recogerme. Y yo veía las cajoneras, porque ahora lastimosamente ya no Ya no están, pero están. en ese tiempo todo ese portal era llenito de cajoneras y no tenía Y plata cuéntanos, yo. descríbenos a las cajoneras, Susi. Bueno, era una belleza porque en esos cajoncitos metían las bolas, las cintas, los encajes de esos muñequitos de trapo, vendían invisibles, vendían corta uñas, vendían espejos. Yo me acuerdo que ahí mi mamá me compraba esas telitas que era para bordar, los tambores, los hilos Ajá. para bordar que nos pedían las monjitas, vendían de todo y entonces era una fascinación para mí porque no tenía dinero en esa época, mis papás no, en esa época no nos daban dinero a los niños y era una fascinación porque yo preguntaba, ¿y cuánto cuesta esto? ¿Y cuánto cuesta el otro? Pero o sea, Para solo saber, aunque preguntando. sea, ¿no? Claro, para saber. Y claro, yo no sé por qué no les pedí a mis papás que me compren esas muñecas de trapo que me fascinaban, la blanca, la negra, la roja. Años, muchos años después yo me compré. Ya. Y en la esquina de las flores había un almacén que vendían cosas muy novedosas para la época, para niños. Era una especie como de juguetería y vendían lo último así mismo. Me pasaba horas viendo la vitrina también, soñando con esos muñecos, porque mis padres en eso me enseñaron mucho a ser muy, ¿cuál sería la palabra? O sea, a vivir con lo que tenías, a vivir de modo digno. En mi casa siempre nos enseñaron a vivir sin lujos, sino a saber valorar de lo que se tenía Valorar. dinero. Entonces es algo que yo hasta ahora lo mantengo y que agradezco que mis padres me hayan criado así. Entonces no era una niña que le daban regalos todo el tiempo, o sea, la señorita, la niña tenía que estudiar bien y punto. Entonces yo decía, quizás algún rato se animen a darme un regalito ahí de esos que yo veía en el almacén, pero De nada. las La cosa es cajoneras, que aunque sea, sí. hasta que mi papá llegaba, yo soñaba con las cosas de las cajoneras, con los de ese almacén, y también en mi loca imaginación, yo conversaba con Sucre, porque Antonio José de Sucre ha sido el héroe de mi infancia y de mi vida entera. Ya. Como le Y tenía conversabas con enfrente, él. conversaba, o sea, le contaba las cosas que hacía, le decía, si yo hubiera sido hombre, hubiera estado contigo peleando. Es que lo lindo es que era que desde algunas aulas de la escuela yo le podía ver a Sucre. Claro, en ese Ujú. tiempo estaba la pila con unos azulejos, estaba un poco abandonada la pila. Y entonces yo cuando ya me aburría de la escuela, ya veía por la ventana y me imaginaba estar con Y Sucre yo en volabas guerra y volaba. Bueno, hasta ahora un poco. hasta ahora. Y entonces esas son las imágenes, pero también había una parte muy, ya muy sensible a esa edad, porque yo sabía, como llegábamos de mañana a la escuela, de mañana antes de las 7, yo veía como mucha gente mendiga, indigente, dormía en ese portal como lo hacen hasta ahora, porque siguen Ujú. durmiendo en ese portal. Entonces también fue un poco, o sea, golpearme con esa realidad, o sea, no era la ciudad idílica. A Dios gracias, yo La tenía un carita de hogar al Dios. llegar, exacto. De carita de Dios tampoco, y ya desde muy niña percibí eso, porque yo decía, ¿por qué esta gente no tiene casa? O sea, ¿por qué esta gente tiene que dormir en un portal? Y me daba mucha ternura. Años después yo, bueno, eso les cuento más adelante, me daba ternura porque siempre estaban con algún perrito acompañados. Los perritos siempre están con los, bueno, los perros son los seres más hermosos de este Sí, mundo. sí, sí. Y entonces esa fidelidad de los animalitos, pero era gente que yo intuía se moría de frío. Y entonces también ya empecé un poco a ver el otro lado de la ciudad, un lado que no me ha sido indiferente. Y por eso es que también me gustan siempre las historias sencillas, los héroes anónimos, aquellas voces que no son escuchadas, esas historias tan chiquitas pero que dicen mucho. Ese creo que es el Quito que yo amo verdaderamente. Susi, ¿qué crees tú que es lo que caracteriza a Quito? ¿Qué define a Quito? En poquísimas palabras. Yo creo que Quito está eminentemente definida primero por su naturaleza. Justamente yo te comentaba fuera del aire que una periodista del comercio justamente me decía que yo le describía en pocas palabras del Quito del siglo XVI. Ya desde ese entonces los primeros cronistas, como Cisa de León y otros más, hablan justamente de que resultaba ilógico, impensable, que los españoles hayan eh, o sea, escogido este sitio para asentar la villa de San Francisco de Quito, porque geográficamente hablando, es una ciudad cruzada por quebradas, una ciudad llena de agua Estrecha, por todo larga. lado, estrecha, un camino muy irregular, está a los pies de un volcán. O sea, por lógica tú dices, es el peor sitio para sentarse para hacer de este sitio una ciudad. O sea, ¿a quién se le ocurre?
cualquier momento nos explota el volcán y ahí quedamos todos. Además, Pero es que era justamente un sitio estratégico porque los incas la vieron en cambio perfecta, porque con tanta barricada, con tanta quebrada, con tanto hueco, era el sitio perfecto para defenderse. O sea, era claro, estratégicamente, hablando desde la guerra, era un sitio idóneo. Y entonces es maravilloso porque para mí Quito está en sus montañas, está justamente en sus quebradas, en su geografía, en ese clima templado que a veces también nos sorprende. Yo no concibo a Quito sin montañas, por ejemplo. Y fíjate que para el siglo XVI, la antigua laguna de Añaquito, que conocemos de ser elegido de Añaquito y Iñaquito, encontrabas garzas, encontrabas patos salvajes, habría venados, o sea, Quito era una ciudad bella, el Machangara era ese río hermoso que lastimosamente hoy ya nosotros no conocemos. sí, Entonces, para mí Quito son las montañas, porque tú podrías vaciar a Quito de gente. Digamos que mañana desaparecemos nosotros. Incluso me atrevería a desaparecer los monumentos, las iglesias, pero ahí está la geografía. Entonces, para mí sí. Quito es montaña y cada vez que yo viajo, inconscientemente estoy buscando las montañas, inconscientemente estoy buscando el panecillo, aunque sé que el panecillo no va a asomar por ningún lado, pero es como que para mí Quito es eso, o sea, es el entorno geográfico Ujú. único y además una posición solar indiscutible, porque ya ha demostrado otro querido historiador como es Manuel Espinosa Polo, que cuando los incas vinieron acá a Quito, no vinieron solamente por el afán de conquista, era el culto, el culto al sol, es decir, Quito es una ciudad que está ubicada, es una ciudad del sol, de eso ya se ha hablado bastante, entonces hay una energía especial en Quito, ¿no? Es la tierra de la mitad, y entonces no en vano los incas vinieron acá, porque sabían que era una ciudad sagrada también, ¿no? Entonces yo creo que Ujú. eso es lo que a mí siempre me inspira de esta urbe. De esta hermosa ciudad. Susi, conversábamos antes de empezar el programa y un poco avanzando en los temas que íbamos a tratar, y mencionamos esto de qué se festeja, o sea, qué es lo que celebramos. Yo ayer decía, y bueno, ya lo dije, ¿no? Que a mí no me gustan las fiestas de Quito como tal, es decir, esa farra, esta cosa en lo que se ha convertido estas fiestas de Quito, ¿no? Y que mucha gente o generaciones últimas ni siquiera entienden qué están festejando, qué están celebrando, qué es el viva, qué viva. O sea, estamos celebrando a la ciudad. Yo estaba leyendo temprano que lo que hace muchos años, antes de los años 60, para ser más claras, em, lo que realmente tenía importancia era la batalla de Pichincha, que es del 24 de mayo, y el 10 de agosto, ¿no? Que es una fecha bastante importante para nuestro país, para nuestra ciudad, pero para nuestro país también. Y el 6 de diciembre en realidad no, pero a raíz de los 60, pues empieza esto de las fiestas y todo. Entonces yo te pregunto, ¿qué es lo que festejamos? Sí, es muy buena tu pregunta porque lo que yo voy a decir ya han dicho muchas personas ya desde principios del siglo XX, desde los años 30 para adelante, pero siempre es bueno refrescar un poquito, porque para empezar, el 6 de diciembre como tal, históricamente hablando, nosotros no festejamos la Fundación Española de Quito. La Fundación Española de Quito se dio un 28 de agosto de 1534 en la antigua Riribamba o Riobamba y la Ujú, hizo Diego de Almagro. Entonces, ¿qué pasa? Que Diego de Almagro le encarga a Sebastián de Benalcázar que haga efectiva esa fundación, que en teoría fue hecha en papel, obviamente legalmente, y que en la práctica se hizo efectiva el 6 de diciembre. Entonces, lo que sucede es que obviamente no es como ahora, que nosotros podemos trasladarnos un día a otro de ciudad a ciudad. Fueron meses, desde agosto hasta diciembre, para que Benalcázar ujú, llegue a estas tierras que ya se les conocía como Quito además, porque Quito era un nombre que existía antes de la llegada de los españoles, ya tiene un origen precolombino, como ha sido demostrado. Y entonces es como que tú compras, qué sé yo, una casa y firmas las escrituras del 28 de agosto y te pasas a vivir el 6 de diciembre. Algo así pasó con la ya, Fundación Española de Quito. Y entonces, claro, Sebastián de Benalcázar, luego de luchar con los indígenas, porque hubo resistencia durante todo ese camino, entonces llega acá y lo que hace es eh, se instala, como se dice actualmente, el municipio español en Quito, es decir, llegan con los vecinos, se asientan los primeros vecinos, entre el 20 de diciembre se reparten los solares, a cada español, a cada conquistador se le asigna un terreno, se comienzan a trazar las calles. Entonces, históricamente hablando, el 6 de diciembre lo que se hace es hacer efectiva esa fundación española y en todo caso, si alguien quisiera festejar la fundación española,
tendríamos que hacerlo un 28 de agosto de 1534, y en todo caso el fundador sería Diego de Almagro y no Sebastián de Belalcázar. O sea, hay una pequeña confusión. Ok. Otro gran historiador como Jacinto Gijón y Camaño, ya en el año 34 se preguntaba si algo que existió puede volver a fundarse, porque él decía, si Quito tuvo origen precolombino, ya no puede ser fundada otra vez por los españoles, ¿no? Se Ujú. supone que entre los españoles igual, no se supone. Antes de los españoles llegaron también los incas, ahí pudo haberse dado supuestamente a una fundación anterior, ¿no? Entonces son temas bastante discutibles. Y entonces justamente Jacinto Gijón y Cabaño para ese año 34 se hacía la pregunta de ¿qué fecha vino festejamos? ¿Si el 28 de Ujú. agosto o el 6 de Por diciembre? 6. Entonces de este año se festejaron en las dos fechas. Pero de ahí en adelante se tuvo la costumbre de que solamente el 6 de diciembre se reunía el cabildo, ya sea en una sesión solemne, bueno, como hasta ahora se sigue haciendo. Sí. Eso era todo lo que sucedía, no había como tal fiestas de Quito. Después de esa Ujú. discusión que hubo, ahí quedó un poco todo en stand-by. Y recién en el año 59, para ser precisa, un 29 de noviembre de 1959, un conocido periodista de Últimas Noticias, don Cecita Larrea, que en paz descanse, con otro compañero, un colega, Luis Bandera, y con el apoyo del dúo Benítez y Valencia, entonces se Ujú. les ocurre a ellos revivir la famosa costumbre de la serenata quiteña. La serenata quiteña, tú que sabes tanto de música, querida Tati, sabrás que era la que brindaban las bandas militares, las famosas retretas militares en las plazas. Entonces a ellos se les ocurrió un poco retomar esa tradición que se estaba perdiendo en Quito el 5 de diciembre, es decir, ya la vez halagar a las mujeres quiteñas, darles serenatas en los balcones, y que los vecinos de los barrios se unan, como es con pretexto de esta celebración. Entonces, claro, en el año 59 fue todo un poco hecho al apuro, porque fue una idea que surgió en conversaciones, como ellos cuentan. Y resulta que después dijeron que no, que serenata no tanto, porque ellos no sabían si podían contar con la participación de los militares, entonces dijeron mejor el famoso albazo quiteño, que como sabemos desde esa canción se canta al alba, por eso Al albazo. alba. Entonces quedó como revivir y retomar el albazo quiteño. Entonces, claro, algunos titulares salieron en últimas noticias. Quienes tengan curiosidad pueden revisar los periódicos de la época y verán los titulares de que se convoca el albazo quiteño a los vecinos. Y este año tuvo una acogida interesante, para ser una cuestión novedosa, tuvo una acogida interesante. Ya el siguiente año, el 60, ya tuvo más apogeo. Además, recordemos que en el año 60 es clave en Quito por muchas cosas, porque en el año 60 ya también se comenzó con la Feria Taurina Jesús de Gran Poder, ustedes recordarán. También el año 60 es importante porque comenzó a emerger y nació la famosa procesión del Jesús de Gran Poder. Ujú. Recordarán ustedes que a los toreros que ganaban aquí se les entregaba esta estatuilla Jesús de Gran Poder. Y también se comenzó a armar una discusión muy interesante en torno a qué monumento tenía que ponerse en el panecillo. Hubo voces que querían que eso sea un parque nacional, otros que ¿Ya? pedían que ahí esté el monumento a Atahualpa, justamente como símbolo de la resistencia indígena. Y al Ujú. final ganó obviamente la postura de poner a la Virgen del Panecillo, que es la réplica de la Virgen de Quito de Legarda, y eso fue pues una campaña que tuvo toda la participación de la congregación oblata. Entonces, el año 60 fue muy interesante porque hubo una serie de corrientes. Además, no olvidemos que en el 59 ya triunfó la Revolución Cubana. Aquí en Quito en los 60 se respiraban también aires de rebelión. La gente de izquierda quería cambios. Entonces, también hay dos lecturas muy interesantes porque hay quienes compartían esta visión de festejar a la ciudad, más había otros que decían que estas fiestas lo único que hacían era reforzar esa corriente hispánica, ¿no? Es decir, un poco festejar una fundación española sobre la que hubo muerte, Sí. destrucción y también vejaciones en todos los sentidos, ¿no? O sea, son dos visiones bastante interesantes y estaban en Sí. contrapeso en los años 60. Pero estos caballeros siguieron adelante y lo interesante es que cada año se fueron agregando más eventos. Por ejemplo, en el año 63 comenzó una de las cosas que a mí me parecen muy buenas, como es la minga quiteña, que eso es ¿Ya? una tradición que además tiene un pasado que es parte de nuestros ancestros que nos dejaron esa hermosa tradición. Se fue, por ejemplo, comenzaron a emerger las reinas barriales, antes se elegía reinas por los barrios, el pregón del año 68,
también el desfile de la confraternidad, había también las carretas del Rocío, o sea, cada año se fueron, en el año 69, por ejemplo, se hizo aquí el Festival Mundial de 40, y así se fueron uniendo un montón inclusive había serenatas aéreas de la ciudad. Entonces, Ya. cada año que pasaba, se iba aumentando más cosas. Entonces, lo interesante del caso es que nosotros, en los actuales momentos, seguimos un poco festejando lo que esa generación nos dejó. Es Ajá. decir, son fiestas desde los años 60 que, claro, se han aumentado algunas cosas más en los últimos años, como los conciertos ya mucho más grandes, ya sea en Quitumbes, en la Avenida de los Chiris, Sí. ya con artistas internacionales. Sin embargo, nosotros no nos hemos salido de ese molde que ya nos dejaron, como quien dice, hechito, esta generación que ya no está, esta generación que ya lastimosamente muchos han muerto. Ujú. Entonces yo creo que la intención fue muy buena. O sea, en principio yo considero que la intención fue buena. Y en todo caso yo rescato el hecho de festejar el 5 de diciembre, que es como la serenata quiteña, porque en la Mm. práctica, seamos honestos, o sea, aquí las fiestas comienzan con el pregón en la Plaza de San Francisco y el 5 es el gran apogeo, porque el Así 6, que es. supuestamente debería ser el día más festejado, entre comillas, ya la gente o Ya no está pasa nada. cansada o desaparece o ya, Chuchakis, ya no quieren saber nada desde el día de descanso exacto. para después seguir Es como el trabajando. 1 de enero que la gente está un poco más Nadie quiere perdida. saber nada. Claro. La pregunta del millón es como decía Jacinto Gioni Camaño. Primero, no sé si se pueda celebrar una fundación sobre algo que ya existía. Quito existió Ujú. más allá de los españoles. Quito no nace en 1534 como muchos quieren creer. O sea, Quito no nace en 1534. Punto dos, que también es controversial, y yo digo, ¿por qué en nuestro país siempre estamos festejando las fundaciones? En todo caso, deberíamos festejar las independencias, no las Ujú. fundaciones. Porque yo siempre me hago la pregunta, o sea, tú, por ejemplo, Tati, digamos que en este momento, por esas cuestiones terribles del destino, alguien llega a tu casa, te asalta, te golpea, te insulta, te deja sin hogar, tú no vas a festejar eso. Entonces, Exacto. más o menos así pasó, o sea, hubo destrucción, no era una ciudad como la que hoy tenemos, pero ya existían personas, existían señoríos étnicos y fue una imposición de una cultura, de una religión, de un idioma. Hay muchos historiadores, por ejemplo, respetables como González Suárez, que decía que, bueno, nosotros les debemos un poco más del hecho de haber ingresado a la civilización al momento que llegaron los españoles. O sea, es innegable que nos dejaron una lengua, que nos dejaron, muchos dirán, a ellos les debemos los monumentos que hoy tenemos, las iglesias. Bueno, sí, eso no se puede negar, pero también a costa de qué? A costa de Exactamente. adoctrinar a los indígenas, a costa de que hubo A mucho costa de dolor y querer mucho borrar toda sufrimiento. una historia, toda una cultura que además Exacto, era fuerte, ¿no? Y de la que mucha gente ahora reniega. exacto. Entonces, bueno, dirán, en todo el mundo ha pasado eso. Obviamente, siempre hay dos historias, la de los opresores y de los oprimidos. Obviamente esto pasó en Perú, obviamente pasó en Bolivia, en Colombia, en Estados Unidos, en Europa. O sea, siempre ha sido un poco la historia de la humanidad. Pero ya es hora, ya es momento de que siempre veamos las dos caras de la moneda. O sea, aquí Así está es. la verdad, esta es la verdad de los opresores, la de los oprimidos, y tampoco con ese afán de lamentarnos, de decirnos, ay, es que todo lo que nos pasa es culpa de los conquistadores, no. También esa cuestión de que qué pena, qué lástima, y cómo nos maltrataron, no, o sea, tampoco, o sea, eso hay que superar. Eso tampoco es que eso es justificación para estar hoy como estamos, ¿no? Es parte de nuestra historia, tenemos que asumirla, tenemos que entenderla. Creo que es maravilloso también lo que surgió a raíz del mestizaje, a raíz del sincretismo, porque en la práctica, y pese a todas las imposiciones, todavía nuestros indígenas ya en ese entonces encontraron una serie de estrategias para seguir practicando sus creencias. Cuando tú vas a Sí. las iglesias encuentras ese sincretismo, está un sol ahí, bueno, muchos dirán, claro, el sol estuvo en varias religiones representado, pero también quiero creer que nuestros indígenas ponían un sol ahí para estar cerca de su Sí. Dios y Y ver las una ubicaciones de los exacto, templos, de estas entradas del sol en puntos específicos, o sea, sí hay sí, muchísimas marcas, ¿no? Que fueron dejando de claro. todas En formas. las fiestas, por ejemplo, el Corpus Christi, que fue quizá la fiesta más festejada en la audiencia de Quito junto a la colonia, en el Corpus Christi teníamos los danzantes. Entonces es una maravilla porque los indígenas siempre buscaron la manera de seguir manteniendo Sí, lo suyo y hasta ahora vemos eso. Tú ves en las fiestas religiosas hay un componente, obviamente religioso, pero también un componente del pueblo.
Es interesante cuando tú vas a las fiestas de Cayambe o por aquí también en Quito, le dan hasta de beber al santo, le pegan billetes. Entonces, eso es parte nuestro que nos viene desde nuestros antepasados Sí, es una parte de la resistencia, ¿no? y que por suerte no ha desaparecido. Entonces creo que Sí, debemos en ese sentido conciliarnos como quiteños, como ecuatorianos, valorar lo que tenemos, amar lo que es nuestro, no renegar de aquellas cosas que tal vez así sí es. fueron interesantes, sino, pero todo darle a su justa medida, o sea, no Y caer en Susi, esas para posiciones eso radicales. hay que conocer, nada más, o sea, no hay otra manera, hay que investigar, hay que leer, hay que buscar información, saber, Ujú, simplemente informarse y cada uno se va generando su propia idea, ¿no? Y cada uno ujú. sabrá, pero sobre la base del conocimiento, sobre la base de la investigación, y por eso te agradezco mucho el trabajo que tú haces, porque eso es fundamental y además nos vas dando así de una forma tan didáctica que todos estamos aprendiendo maravillosamente. Y quiero aprovechar en este momento para saludar a nuestra audiencia que se está juntando, que están mandando saludos. Estuardo Rivadeneira nos dice excelente, muchas gracias. Galo Atiaga, buenas tardes también para ti. Efraín Villasís dice saludos. Tatiana, hola Susana, Susi la araña, nos dice el Efraín Villasís. Azuero Luchín, muy interesante el oficio de las cajoneras, una tradición que está por desaparecer. Muchas felicidades a la invitada, compartimos sus memorias y reflexiones de Quito. Elizabeth Vaca Rubio, buenas tardes, cuerda floja, con ustedes siempre. Un abrazo, Susi, por favor, saluda a tu papá, nuestro querido Edgar Freire. Cesio Viedo, saludos y viva Quito. Gerson Palma, saludos también. Rubén Guerra, excelente exposición. Felicitaciones, cuerda floja por esta iniciativa. Jaime Guayaquil también. Michita Freire está conectado. Un abrazo grande, Michita. Doña Tensi Jaramillo, un abrazo grande. Felicitaciones, nos dice. Susi, quiero proponerte en este momento escuchar algo de música. Hay un pasacalle lindísimo, lindísimo, lindísimo que tampoco se escucha mucho. Yo honestamente solamente la he escuchado cantar a María y ella me compartió este material, que es una grabación que la hizo en 2018 con Julio Andrade. Es de César Vaquero, y se llama Maravillas Quiteñas. Así que, ¿qué te parece? Mientras nuestros amigos pueden seguirnos escribiendo, pueden seguirnos saludando, ya vamos a poner al aire sus saludos, pero escuchemos entonces Maravillas Quiteñas interpretado por María Tejada. Ciudad San Francisco de Quito, novia y verbena de España, llenas tu nombre infinito, dulce América te llama, cuna de raros milagros y apasionadas leyendas, polvo de oro son tus barrios de maravillas quiteñas. Vida soy del poeta, paraíso del cantar. Son tus tardes de nácar y mañanas a colores. Me perfuman tus versos con tu brisa ideal. Tu destino es el verso que lo humano no puede cantar. Yo te elijo, lucero de la vida nacional. Por tus calles y esquinas que son las madrinas de amor pasional. Por tus calles y esquinas que son las madrinas de amor pasional. Me perfuman los montes con su brisa ideal. Tu destino es el verso que lo humano no puede cantar. Yo te elijo, lucero de la vida nacional. Por tus calles y esquinas
que son las madrinas de amor pasional. Por tus calles y esquinas, que son las madrinas de amor pasional. ¿Qué tal, Susi? ¿Habías escuchado este pasacalle? La verdad que sí, sí, porque soy una fan incondicional Ah, de bueno, María Tejada. es verdad. Y además porque me hacías de acuerdo, hay otro músico que tú que sabes tanto de música, hay que hacerle justicia como el Sixto María Durán. Sí, sí, Yo sí. creo que he estudiado mucho a Sixto María Durán a través de los estudios de Pablo Guerrero. Y además él tiene un número de suites de piezas que hasta la fecha no se han escuchado. Una de ellas creo que es Fantasía Quiteña, si no me equivoco. Y Sí, Sixto María Durán es un personaje también clave porque siempre a veces nos quedamos con unas pocas canciones de Quito, cuando en la práctica hay muchas canciones bellas de Quito, pero no paramos de las típicas, que no es que digo que no son buenas, no son exactamente. lindas, como el Chulla Quiteño, el Romántico Quito la Tuna Quiteña, y para de contar. Y entonces hay muchas más que también toca explorar, o sea, Quito es más que tres canciones Y también, ¿no? justo por eso y justo por eso empecé el programa con la chulla quiteña. Ujú. O sea, que La Chulla, quién, claro. que poquísimo se ha escuchado. La chulla quiteña Sí, y es una canción súper antigua. exacto. Y si te vas un poquito más para atrás, igual Juan Agustín Guerrero con los Yarabíes quiteños, que es otro personaje, Claro. pues cumbre en la historia musical de Quito. Entonces sí, a veces yo creo que nos quedamos en la comodidad y en la vagancia, hay que decir lo que es, cuando aquí tenemos archivos en los que se puede seguir indagando, investigando y sacar justamente a la luz nuevas voces, nuevas canciones, nuevos poemas, nuevos libros porque sí, si no nos quedamos con tres o cuatro cosas y para de contar. Y esto se refuerza mucho en estas fiestas de Quito, además. Claro, justo eso conversábamos antes, ¿no? Yo te decía que había yo leído que justamente tu trabajo de investigación va por ese lado, ¿no? Por buscar este Quito del que no se habla, este Quito marginal, este Quito que tú nos contabas que son tus primeros recuerdos de infancia. Y yo quisiera pedirte, Susi, que nos cuentes algo de todas estas historias que poco se conocen. Hablábamos también de leyendas, ¿no? Y decíamos, hay poquísimas leyendas que son las que conocemos, las que están en el imaginario, las que hemos oído, las que cuentan en las escuelas a los niños, etcétera. Pero hay muchísimos personajes desconocidos. Entonces quisiera pedirte ahora que nos hables de algo, si quieres, un personaje, una leyenda, no sé, un lugar que tú consideras no ha sido conocido. Ujú. Hay un evento muy interesante. Como les iba yo diciendo, los años 60 en Quito fueron claves en muchos aspectos. A mí me encanta la postal que hace Abdón Vidia de Quito de los años 60, que bueno, él dice que era una ciudad muy pacata, o sea, que como no pasaba nada, era una desesperación, Mojigatos el mundo todos. entero estaba cambiando y en Quito no pasaba nada. El poeta Humberto Vinuesa, que en paz descanse, él decía que lo único que pasaba en Quito era la línea equinoccial, un poco para hacer burla. Y es Ok. que era cierto, porque había un movimiento cultural muy interesante en Colombia, en Perú, en México, ni se diga, más allá en Estados Unidos. Y entonces emergió en los años 60, 62, para ser exacto, el movimiento sánsico. Este movimiento sánsico del que yo investigué, que hace unos años tuve el honor de sacar un libro, es justamente uno de esos movimientos de literatura todavía relegados y negados de la literatura ecuatoriana. Es decir, es poco estudiado, muy poco conocido, pero como a mí me encanta meterme en camisa de once varas, comencé a investigar qué pasó en el Quito de los 60 a nivel social, político, económico, y cómo estos jóvenes eran jovencitos, eran estudiantes de la Facultad de Filosofía, cuando la Facultad de Filosofía funcionaba en la calle Chile, queda ahí el patronato San José, ahí Ujú. funcionaba la Facultad de Filosofía. Entonces ellos se reunían en un café, fíjate la belleza. Hoy en ese café, hoy funciona la joyería Vanitex en la esquina de la calle Chile, en Alcázar. Ahí Ya. funcionaba un café 77, pero en su momento también fue la Águila de Oro, en su momento también fue la heladería de la Santa Teresa. Yendo más Fíjate. atrás, fue la casa donde vivió Marieta de Ventimilla, que también en sus grandes tertulias de inicios del siglo XX es una casa con mucha historia, que todavía está ahí por suerte. Y bueno, el asunto es que estos jovencitos, influenciados también por todas estas ideas
que venían de Europa, los happenings, los cafés culturales. Entonces ya se les ocurrió hacer en este café 77, que era de un señor Fausto Arellano, que les permitía hacer todo. Hay una broma muy interesante que hacían estos poetas, que decía que eran pobres, entonces ellos pedían un café y 5 tazas. Así era la broma de ellos. Entonces este caballero les dejaba hacer de todo porque se dio cuenta que estos chicos llevaban clientes. Entonces, un 5 de diciembre de 1963, ellos justamente cuestionaban lo que hoy estamos hablando nosotros, o sea, el porqué de festejar esto, o sea, el Ya, porqué de regocijarnos de que llegaron unas personas de otro lado a invadirnos, porque también hay lo que se llama en historia la construcción oficial de la memoria, es decir, qué se celebra, qué no se celebra, qué es bueno, qué es malo. Es como que cierto grupo de la sociedad decide por todos los demás. Entonces ellos cuestionaban eso porque entendían y ellos, según su lectura, veían que tras de las fiestas también había una serie de intereses, de poderes. Entonces, el 5 de diciembre de 1963, con Antonio Ordóñez, que es hoy, bueno, uno de los mejores actores que tiene nuestra ciudad y el país, director del ujú, Teatro Ensayo, hicieron pues, llevaron escena Requiem bajo la lluvia del famoso dramaturgo brasileño Queirolo. Entonces, bueno, fue un destape porque mientras decían ellos, la ciudad estaba afuera, cantaban, se embriagaban, daban sus serenatas, ellos lo que querían es llamar la atención de las otras cosas que también pasaban en la ciudad. Es decir, querían despertar las conciencias dormidas, como ellos decían, y entonces comenzaron a declamar sus poemas, se subían sobre las mesas, y entonces, claro, un reducido grupo de gente que festejó la ciudad, pero desde el otro lado, o sea, desde la conciencia ya, colectiva, como decían ellos. Entonces, es un dato muy interesante que muy pocos conocen porque fue una manera de contrarrestar las fiestas oficiales de la ciudad, entre comillas, haciendo cosas interesantes, ¿no? Entonces, era una claro. manera de festejar a la ciudad desde otra óptica. Yo creo que eso nos da una lectura muy interesante, porque yo pienso que, o sea, para empezar, tu relación con la ciudad debe ser entendida como tu relación con quienes amas. Tú a quien amas, sea tu hijo, tu compañero, tu esposo, tu cónyuge, lo que quieras, no le amas solamente un día al año. O sea, te esfuerzas y trabajas para amarle los 365 días del año. O sea, el amor es una construcción Es una constante. construcción Entonces, social, exacto. exacto. Entonces, eso mismo tiene que replicarse en la ciudad. Entonces, yo me pregunto por qué es que a muchos les nace este amor a la ciudad solamente desde, En empiezo, diciembre. desde finales de noviembre y principios de diciembre, y el 7 sigo con mi vida normal. Entonces, Ujú, para empezar, es un tanto ilógico atenernos a un calendario cuando de la ciudad se trata. En segundo lugar, entonces dirán qué día nosotros festejamos aquí, que Quito se le puede festejar cualquier día y no desde un programa oficial, sino desde la cotidianidad, es decir, siendo buenos vecinos, buenos trabajadores, en este tiempo de pandemia siendo responsables, siendo solidarios, limpiando la vereda de mi casa, respetando a los que viven a mi lado, siendo amable en el servicio público de transporte para quienes usan servicio público, o sea, cositas sencillas, que son esas cosas sencillas las que hacen la diferencia. El otro día un amigo me preguntaba y me decía, ¿tú crees que los quiteños somos amables? Yo decía, creo que fuimos amables. Yo creo que también el amor nunca debe cegarnos y creo que no estoy generalizando, por supuesto, ujú, pero ujú. yo he visto en estos últimos tiempos que hay una creciente presencia de violencia. No solo Sí. hablo de la violencia física o de esa violencia sexual que es horrenda, sino de la violencia cotidiana de todos los días. Por ejemplo, si tú entras a un sitio y saludas, no te contestan el saludo. A veces en los sitios públicos hay un maltrato. Si tú pides un favor que alguien le ceda un puesto a una señora, puedes recibir cualquier mensaje grotesco. Si tú pides por favor, abra la ventana. O sea, cositas pequeñas. Tú ves como que hay un nivel de violencia aquí en la ciudad. Entonces yo creo que esos buenos valores y esas buenas costumbres tenemos que volver a retomar. Tú cuando viajas y vas a provincias, a mí me llama mucho la atención cuando subes a un bus y el chofer te saluda. O cuando caminas por la calle sin que te conozcan, la gente te saluda. O sea, a mí me encanta eso cuando viajo a otras ciudades del país. En cambio, aquí en Quito creo que estamos perdiendo eso. No sé si porque somos la capital, no sé porque tenemos un estilo de vida complicado, más rápido, pero eso no quita de que perdamos las buenas costumbres, de que Ujú, perdamos esos valores. Por ejemplo, la buena vecindad que existía hace muchos años aquí en Quito,
el hecho de que tú podías dejar con confianza a tu hija, a tu hijo con el vecino, porque sabías que te iba a cuidar. Ahora tienes Ujú. recelo, con tantas cosas Claro, que escuchas, no le vas a encargar a tu hija, a un desconocido prácticamente. Entonces yo creo que el festejar a la ciudad según un calendario no debe ser. Bueno, la gente dirá, necesitamos una fecha para festejar aquí. A mí el 6 históricamente hablando, me parece que no sería la verdadera fecha. Yo creo que la gran fiesta de Quito debería ser el 24 de mayo. Y no solamente la gran fiesta de Quito, sino la de gran acuerdo, fiesta del país. Pero nacional. el país tampoco tiene una fiesta nacional. Tú, por ejemplo, ves en México, en Perú, en Bolivia, cómo hay fiestas nacionales. Aquí en Quito no tenemos, y en Quito, en el país, no tenemos una fiesta nacional. No sé si opinas lo mismo, Susi, pero estas fiestas no fiestas, fechas tan importantes Ujú. para nuestro país, en lo que se han convertido es en días feriados. Exacto. Entonces, claro, los chicos en los colegios o en las casas es como, ay, sí, ya el 24 de mayo. ¿Qué es el 24 de mayo? Vacación. Ujú. ¿Qué es el 10 de agosto? Vacación. O sea, en eso se han convertido las fechas cívicas, que antes sí se sabía, justo lo que te decía hace un momento, o sea, antes se reconocía como las fechas fuertes de recordación y con un fuerte civismo el 24 de mayo justamente y el 10 de agosto, ¿no? Entonces, Exacto. eso realmente se ha ido perdiendo. ¿Cómo tratar de, tal vez no cambiar, va a ser muy difícil y la palabra es muy complicada, cambiar, pero sí como ir generando tal vez esta conciencia en las nuevas generaciones, porque evidentemente es trabajo también de casa, o sea, ¿qué hacemos con nuestros hijos? ¿Cómo les contamos? ¿Cómo les hablamos de esta ciudad? ¿Cómo les explicamos? O sea, ¿cómo les decimos, ok, ¿quieres irte a farrear de pronto el 5 de diciembre? Bueno, pero ¿qué estás celebrando? O sea, un poco generar este diálogo. ¿Cómo tratar de un poco ir recuperando esto? Sí, yo creo que es clave. Hay dos pilares fundamentales. Yo creo el hogar y por otro lado la escuela. Porque yo creo que en el hogar tienes las bases. O sea, el amor a la ciudad como el amor a los semejantes, tú aprendes en el hogar. Entonces yo hago un ejemplo muy chiquitito. O sea, si yo veo que en tu casa eres, qué sé yo, descuidado, no te importa cómo están las cosas, dejas todo tirado, eso mismo vas a replicar ya en tu casa grande que es la ciudad. Entonces yo creo que nuestro comportamiento externo habla mucho de la forma que hemos sido educados. Y ojo, Ujú, que en esto nada tiene que ver que tengas más o menos dinero. Esto es así cuestión es, de valores, de principios, y así eso es. está por encima de todo. No porque tú vas a un colegio pagas $500, eres más que alguien que va a una escuela fiscal. O sea, en eso no hay nada. Nada que ver. Es la cuestión de valores, es como te forma tu mamá, es como te forma tu papá. Entonces ahí está, Así es. yo creo, la primera semillita, que si tú respetas tu casa, vas a respetar tu casa más grande, punto uno. O sea, yo no concibo, me van a disculpar, que alguien bote basura en la calle. O sea, para Ujú. mí, no, tal vez Sí. seré muy estricta, dirán, esta está un poco loca, pero yo no No, concibo eso. sí. No concibo que en el espacio público tú grafitees una pared, que atentes contra un bien público, porque yo les pregunto, ¿les gustaría a estas personas que vayan a su casa, que rompan su computadora, su televisión, o sea, cómo se sentirían? Entonces yo creo que aquí lo que falta es también empatía con la ciudad. Es decir, solamente nos preocupamos de nuestro espacio, esto es mío y ya lo que está más allá no es mío. Yo veo, por ejemplo, con mucha tristeza cómo a veces el municipio entrega un parque todo lindo, todo renovado, y vuelves después de un mes y está todo desbaratado. Entonces, ¿qué reclamamos también? Siempre estamos pidiendo es que el municipio no hace nada, pero ¿qué hacemos también nosotros? O sea, aquí debe haber un compromiso del 50%. Yo les entrego este parque, pero son los vecinos los que tienen que apropiarse del parque. Entonces, es una cultura de la comodidad, una cultura de la queja, que siempre estamos esperando a que todo nos resuelvan desde arriba, cuando hay cosas Ujú. que nosotros podemos hacer y podemos arreglar. ¿Qué nos Desde cuesta, por casa. ejemplo, barrer la calle? En estos tiempos de pandemia, que las cosas están más complicadas, yo veo que hay un abandono mayor de la ciudad. Obviamente será por las limitaciones, no podemos salir todo el tiempo, pero sí he visto un abandono mayor de la ciudad. Otro aspecto importantísimo es la educación. Y que esto sí hay que ser muy, muy reales. Entiendo que a veces, y ahora más los maestros están sobrecargados de trabajo con esta plataforma digital, todo es más Mm, complicado. Sin embargo, cuando se trata de la historia, siempre se repite lo mismo. Es como que exactamente. del 24 de mayo para de contar dos o tres cosas. La historia de, por ejemplo, de Don Calderón, que siempre se cuenta mal,
Es como que también, no sé si les falta a los maestros motivación, es como si les falta también investigar, porque ahí están las fuentes. Hoy hay muchos libros que tú puedes leer e investigar. Hoy tenemos la suerte del Internet que no teníamos hace años, que tú investigas, te bajas documentos. O sea, es una maravilla. Hay que saber también explotar de buena manera la tecnología. Y también no enseñarles a los chicos y las chicas las cosas en lo que a la historia respecta de modo muy aburrido, de modo muy cuadrado. O sea, aquí no se trata de memorizar fechas. A mí no me importaría que el niño no sepa en qué año fue la batalla de Pichincha, sino que me explique los motivos por los cuales nos independizamos. Y siempre creo yo hacer una relación con lo que pasa hoy. A mí me parecería muy simple, por ejemplo, hoy por hoy nos hemos visto con la pandemia muy limitados en nuestro accionar en varios sentidos. O sea, lo que aquí era tan fácil ir a un centro comercial, a una tienda, estar con los amigos, hoy en eso nos hemos visto imposibilitados. Entonces, hay un gran ejemplo que los maestros pueden aplicarlo a lo que sucedía, por ejemplo, en el Quito de la colonia. Es decir, ¿cómo te sentirías tú si en este momento vienen, qué sé yo, seres de otro mundo y te conquistan, te niegan tus derechos, ya no puedes salir a la calle, a la tienda, te prohíben ver a tus amigos? Entonces, el momento que les pones a los niños, a los jovencitos, ejemplos actuales, ellos Exacto. van a poder entender mejor lo que vivieron nuestros antepasados hace 300, 400 años. Entonces hay que buscar nuevas maneras de enseñar la historia, más dinámico y yo, como siempre digo, más reflexivo. O sea, nuestro modelo educativo lastimosamente sigue siendo repetitivo. Así es. El niño que te da de memoria las fechas, los años, que aquí es el niño perfecto. Pero si le buscas más allá, si le raspas un poquito, dices, bueno, pero a ti, ¿qué te parece, por ejemplo, la postura de Sucre? ¿O qué te parece la postura? Entonces, ahí ya como que se quedan un poco, porque es fácil, o sea, en teoría es fácil memorizarte y repetir otras cosas, pero hay que reflexionar sobre los hechos. Y eso solamente te da cuando el maestro les da a los niños todas las herramientas necesarias para que puedan opinar. Al final son los niños los que deben sacar sus propias conclusiones. No es el maestro quien tiene que imponerle una verdad. Porque bueno, puede haber que haya un niño en mi clase que me diga, ¿sabe qué, maestra? Yo pienso que hubiéramos estado mejor con los españoles. Muy bien, muy bien. Dime tú, ¿por qué crees que hubiéramos estado mejor con los españoles? O si mañana un joven me dice, yo creo, Susana, que para mí sí está muy bien que se festeje el 6 de diciembre, muy bien, pero dame argumentos Así es. que apoyen tu criterio. Yo creo que eso falta mucho en el sistema educativo. Pero como nos vuelven Susi, ¿no tienes repetitivos, un tiempito sí, para asumir el Ministerio de Educación? no duraría, No no durarías. duraría mucho, porque sabes que yo me he dado cuenta que lastimosamente a la gente, no generalizo, obviamente, le gusta escuchar las mismas cosas, aunque sean mentiras, Es con comodidad. tal de no saber lo que es una verdad. Entonces es mejor vivir engañados, dejar, no, así son las cosas, dejemos así. No, es que tenemos en todo momento que cuestionarnos. Entonces la educación debe ser cuestionadora, debe ser liberadora. Y Totalmente. los maestros tienen que asumir que sus alumnos están en la capacidad de cuestionarles. Pero no, o sea, en la práctica el maestro, el niño que cuestiona al maestro es un mal educado, es un mal criado. Entonces, como Exacto. nos educan desde el miedo, tenemos miedo, valga la redundancia, a decir lo que pensamos. Pero tampoco no Así es es. cosa de decir cualquier cosa porque se me ocurrió. O sea, si digo algo, tengo que argumentar, tengo que defender con criterio. Y eso Es solo que me da la mesura y volvemos a el lo que estudio. estábamos justo a lo que decíamos Ujú. antes, investigar, leer, estar pendientes de todo. Y claro, esa es una tarea fundamental que deberían, en efecto, tener los maestros. Siempre hay por ahí excepciones, pero Obviamente, mira, obviamente, mira, Susi, siempre hay Vicente excepciones. García, que está mandando saludos, dice que está totalmente de acuerdo y dice: "No, nada de ministerio, Susanita va para la alcaldía de Quito". Ah, Bien. es mi director de campaña, Vicente García, un Es tu saludo. director de campaña y yo entonces voy a ser tu medio oficial, ya está dicho. Ya tenemos Susi para la la cuerda alcaldía de floja, Quito, cuerda medio floja, oficial. auspiciante oficial. Entonces vamos a ver si Ya, nuestros amigos ya están de vamos acuerdo con sumando. eso, escríbanos, escríbanos. Susi, vámonos con música en este momento porque estamos ya, pasando el tiempo y haciendo tiempito, mejor dicho, para que nuestra querida María y Donald se conecten y nos acompañen con su música. Entonces, mira, esta es otra de las grabaciones que me mandó María, que hizo con Julio Andrade. Este Pasacalles sí es bastante conocido, bastante cantado, muy bonito. Así que bueno, les invito a que lo canten desde sus casas,
mientras siguen escribiendo sus saludos y mientras siguen compartiendo esta entrevista. Les invito a que lo hagan. Y ya mismo está con nosotros María Tejada. Disfrutemos de este balcón quiteño. Eres la reina de mis amores, mujer quiteña, linda mujer, esta gran tierra de tradiciones, donde mi vida terminaré. Cuando te asomas a tus balcones, reina y hermosa como una flor, donde te espero con mis canciones para entregarte mi corazón, donde te espero con mis canciones para entregarte mi corazón. Vano quise, reina de mi alma, buscar la imagen que yo soñaba. Tú eres la imagen que yo buscaba al son alegre de mi guitarra. Balcón quiteño, balcón florido, eres testigo de mis pasiones. Eres de Quito la maravilla de mis canciones, para esta linda tierra querida, donde mi vida terminaré. Para esta linda tierra querida, donde mi vida terminaré. Balcón quiteño, balcón florido, eres testigo de mis pasiones. Eres de Quito la maravilla de mis canciones. Para esta linda tierra querida, donde mi vida terminaré. Para esta linda tierra querida, donde mi vida terminaré. Ahí estaba el balcón quiteño, este pasacalle tan reconocido. Y Rubén Guerra nos pregunta el nombre del pasacalle anterior, Maravillas Quiteñas, don Rubén, Maravillas Quiteñas de César Vaquero. Ese es el nombre del pasacalle que escuchamos anteriormente. Y mira, se están sumando ya adeptos a tu candidatura, Susi. Luchina Suero dice, ya voy a ver unos contactos, a esta ciudad le hace falta una alcaldesa, ya es hora. Yo Gracias, mi ahí, querida Frida Suero. ahí te dejo el dato nomás, que ya vamos a bueno, ya empezó, ¿no? La campaña entonces. Sí, oficialmente aquí, mire, esa primicia. Oficialmente, ¿cómo es? En el, previo a las fiestas de Quito, un 3 de diciembre nace oficialmente la campaña de Susana Freire como alcaldesa de Quito. Así que si están de acuerdo, pues ya saben, a apoyar esta candidatura. Tenemos, ¿cuánto? 2 años, año y medio, ya ni sé cuánto para Mira hacer que, la o sea, campaña. dejándose de chistes, yo creo que es hora de que Quito ya tenga una alcaldesa. No es que estoy diciendo que sea yo, pero me parece que ya aquí en Quito es hora Tiempo, ¿no? de que ya un Sí. liderazgo femenino es muy importante y aspiro y espero ver eso, porque sí, sería ya Guayaquil tiene una alcaldesa, en otras ciudades también ha habido alcaldesas, Eso entonces es sí, un yo sí, creo que Susi, ya. entonces. Ujú. Susi, cuéntanos, háblanos y, ¿qué es la quiteñidad para ti? ¿Qué es? ¿Se habla tanto Es de esto? una, es una pregunta muy complicada, realmente muy complicada, porque abarca tanto y al mismo tiempo abarca nada. Porque, por ejemplo, claro, quiteñidad puede decirse solamente los que nacimos en Quito, otros dirán, no, hay gente que ha venido de otras provincias y ha aportado tanto a esta ciudad. Así es. Entonces es un término bastante relativo.
yo me asombro cuando, por ejemplo, hay gente que viene de otros países y que conoce más de Quito que un mismo quiteño, entre comillas. Sí, Entonces, claro, yo creo que la afinidad es bastante subjetiva y ya depende de cada persona, de cómo tú asumas tu relación con la ciudad. Yo creo que no se puede hoy por hoy generalizar y decir esto nos representa a los quiteños o esto no nos representa. Y ahí viene, por ejemplo, el gran problema, porque yo creo que ninguna fiesta que se haga en la ciudad va a tener contentos a todo el mundo ni va a representar a todo el mundo. Sin embargo, sí hay como hacer consensos a nivel ciudadano. Y antes de responder tu pregunta, había algo que se me estaba pasando por alto que es muy interesante y también lo habíamos un poco hablado nosotros al principio, porque claro, como yo decía, estas fiestas que nacieron en los 60 tuvieron muy buenas intenciones, pero ya a partir del año 85 para adelante hubo una degeneración de estas fiestas, ya por el abuso del alcohol. Ustedes se recordarán del famoso chavezazo, lo que ujú, pasaba, por ejemplo, en las afueras de la Plaza de Toros. Entonces sí, yo un poco entiendo esto. Mucha gente dice es que la bebida es parte de la fiesta. Y yo discrepo eso. No es que estoy condenando a la bebida en sí. O sea, beber está muy bien, pero siempre que tengas tus límites. Y no es que yo siempre creo que es solamente la excusa. Lo mismo daría festejar a Quito, festejar a Cuenca, festejar a lo que sea. O sea, siempre es la excusa para beber y para cometer desmanes. Entonces yo ujú, creo que hay que separar muy bien entre lo que es la sana diversión, en que brindes con tus amigos, que brindes por la ciudad o por cualquier motivo que sea, y otra cosa que es desmandarte, ¿no? Entonces yo no estoy de acuerdo con quienes dicen que la bebida es parte de la fiesta. O sea que si no hay bebida no hay fiesta. Entonces, bueno, exacto. en eso yo discrepo un poco. Y otra cosa que también fue muy interesante y que un poco ya ha quedado, no sé si en el olvido, pero ya no se ha discutido mucho, en el año 88 ya el consejo municipal también declaró el 1 de diciembre como el Día de Rumiñahui y el Día de la Resistencia Indígena. Entonces es muy interesante porque para esa fecha se debatía justamente eso, ¿no? Es decir, también dar, como quien dice, opciones alternativas a quienes no están de acuerdo con la celebración de la Fundación Española de la ciudad. Entonces es muy interesante porque también creo que estos debates se deben revivir, siempre y cuando no se caigan posturas radicales. Entonces eso Así es. también es muy interesante. Yo creo que esta es una tarea pendiente de las actuales generaciones y de las que nos vienen también en camino, porque siempre es bueno debatir estos temas y no tener miedo al debate. Entonces, justamente retomando el tema de la quiteñidad, mucha gente puede considerar que la quiteñidad es, por ejemplo, cuando se habla de Quito, yo siempre veo que todo es exclusive, por ejemplo, al centro histórico, a las iglesias, a los museos, o cuando se habla de Quito siempre se hacen ciertas tomas de San Francisco, de la Plaza Grande, de la Ronda. Me acordaba lo del balcón quiteño porque siempre vuelvo al hecho de que somos muy cómodos. Yo veo en varios reportajes que cuando se habla de balcón quiteño, típico ir a la Ronda, como que en otros sitios no hay balcones. Vayan a ver los balcones en La Tola, vayan a ver los balcones en San Marcos, vayan a ver los balcones en la calle Portilla. Es Así es. decir, o sea, Quito no es solamente tres o cuatro barrios, Quito no es solamente tres o cuatro iglesias, tres o cuatro leyendas, tres o cuatro canciones. O sea, Quito es mucho más que eso. Y además también hablar de un solo Quito hoy sería hasta una herejía, porque hay Quitos y varios Quitos. Tenemos el Quito del centro, el Quito del sur, el Quito de los valles, el Quito del norte, el Quito que crece alrededor de las zonas tenemos las parroquias rurales. Las Entonces, Quito, parroquias. Quito es mucho, o sea, Quito es ya una ciudad que se está desbordando, que ha crecido y que sigue creciendo ilimitadamente. Entonces, yo creo que hay que quitarse de la cabeza el hecho de que Quito es solamente su centro histórico o que Quito son solamente, es parte de la belleza arquitectónica, pero no es todo. Entonces, yo también difiero mucho cuando se habla, por ejemplo, de que la quiteñidad está en ciertos valores, como el hecho de sentirnos orgullosos de las iglesias o de los templos o de la arquitectura. O sea, Quito es mucho más allá de eso. Entonces yo creo que la quiteñidad es como quien dice algo de tu acervo muy íntimo. Es decir, También para una mí, construcción. exacto, o sea, para mí si me hablas de Quito, Quito es el objeto de mi amor, pero también es el objeto de mi estudio, el objeto de mi análisis, el objeto de mi cuestionamiento, y no necesariamente yo me siento representada ni por ciertas fiestas, ni por ciertas leyendas, ni por ciertos espacios. Como yo te dije, yo tengo mi sitio preferido de la ciudad. Entonces lo lindo es que cada quien tenga su sitio preferido de la ciudad
y establezca una relación de amor con la misma, pero una relación de amor que también te cuestione, porque no todo en Quito es bello, no todo en Quito es perfecto, es una Así urbe es. con muchísimas complicaciones. Entonces, cuando hablamos de las fiestas, tenemos que hablar también del lado bueno y del lado malo. Como digo, a la ciudad hay que amarla con sus luces y sus sombras, como así mismo somos los seres humanos, tenemos cosas de las que enorgullecernos, cosas de las que sí tenemos que cuestionarnos, hasta arrepentirnos, y de las que podemos cambiar. Entonces yo creo que hablar hoy de quitianidad es algo bastante subjetivo. Creo que es una cuestión más bien personal y que Ujú. cada quien tiene que asumir a la ciudad como mejor le parezca. Si a mí un chico me dice, ¿sabes qué? A mí me pasó una cosa muy linda hace años. Estaba dictando unas charlas cívicas en los colegios fiscales y estábamos en el museo de cera. Y un chico me dice, ¿sabe qué, señorita? A mí nada de lo que usted me cuenta me gusta. Dijo, no me interesan los héroes, no me interesa que aquí murieron. Entonces, a mí me pareció encantador que me diga eso. Y le Ujú. dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Dijo, porque es gente para mí muy lejana y muy desconocida. Dice, esos héroes para mí no son de carne y hueso. Me pareció encantador. Entonces yo le dije, entonces, ¿cuáles son tus héroes? ¿Cuál es tu Quito? Dijo, mi Quito del Quito, de la cancha de mi barrio, la tienda donde voy a comprar las cosas. Dijo, mi héroe es mi abuelo. Y dije, sí, tienes toda la razón. Entonces también es otra manera de entender la ciudad. Es decir, tenemos héroes a los que vamos a respetar porque también la historia nos enseñaron. Pero ¿por qué no también dar la mirada a esos héroes cotidianos? Yo creo que en cada familia, en cada hogar tenemos a nuestros propios héroes, a nuestras propias heroínas. Puede ser la abuela, la mamá, el papá. Nuestro mejor amigo puede ser hasta el perrito que tenemos al lado. O sea, ¿por qué cerrarnos y por qué basarnos en ciertos conceptos ya caducos o los porque ya no nos sentimos representados? Entonces, claro, quien está feliz en un museo, es muy respetable, pero hay quien dice, este museo no me representa y quiero buscar aquí a mi manera. Entonces creo que la actividad es una pregunta y una respuesta que reside en la cabeza y corazón de quien habita en esta ciudad. No hay un concepto definido, porque quien se atreva a dar un concepto está muy equivocado en eso, al menos en mi postura personal. Ujú. ¿Quiénes son tus héroes, Susi? Bueno, mis héroes, tengo un héroe, mi bisabuelo materno, al que le dediqué un libro hace unos años, porque fue un hombre que, para empezar, dejó el sacerdocio para dedicarse a ser maestro laico a principios Ya, del siglo XX, en plena apogeo de la Revolución Liberal, en una época en que ser maravilla, maestro laico era un poco más ser enemigo de Dios por y de supuesto. todo lo demás. Y yo sé cómo él sufrió porque primero tuvo que luchar en contra de la propia resistencia familiar. Después, jovencito, 14, 15 años, caminaba de su casa en San Sebastián hasta el sector de la Guaragua, donde funcionaba el normal Juan Montalvo. En el camino le insultaban, le apedreaban, le decían masón, espiritista, bueno, un rechazo social Ujú. terrible. Estudiaba en un colegio en pésimas condiciones. A los 18 años se fue a la Tacunga para ejercer su oficio de maestro y literalmente casi le matan, porque era tal la postura de la época que todo lo que era conservador, lo que era contra Contra la la norma de la religión. época, era mal visto. Entonces, ese ha sido uno de mis héroes que no los conocí. Y todos mis antepasados, mis abuelos, mis abuelas, mis padres, mis hermanos, hay amigos a los que admiro muchísimo. Son mis héroes chiquitos, mis dos perritos. Tengo una perrita que recogí que tiene tres patas porque la Oh, atropellaron y la encontré así. qué Ella me ha belleza. enseñado cómo se puede ser valiente y vivir con tres patas. Ella también es mi heroína. Y tanta gente que admiro, y tanta gente que sé que todos los días trabaja en esta ciudad y que nadie le da una oportunidad, nadie le da un espacio. Gente que no tiene voz. Esos son mis héroes y mis heroínas. Gente que tal vez no tendrá todo el conocimiento de la historia ni todos los libros, pero sabe de su barrio, sabe de sus vecinos, tiene una sabiduría popular. O sea, héroes y heroínas tengo muchos a quien admirar. Ujú. Y ya a nivel histórico, estos grandes héroes de la historia, que la historia nos ha enseñado. Bueno, yo tengo héroes, eh, eh, sí, bueno, Sucre, Antonio José Estamos de con Sucre me encanta. estamos con un problemita, Susi se nos acaba de ir del aire. Algo pasó. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido, a ver si puede volver a conectarse. Sí me estaba anticipando que ojalá no le falle el celular, me estaba diciendo, y parece que sí.
algo pasó por ahí. Veamos si es que logra entrar nuevamente. Vamos a mandarle un mensajito. Y mientras tanto, yo quisiera, bueno, pedirles que no se vayan a ir, ¿no? María está a punto de ingresar a este estudio para deleitarnos con su voz, con su música. Así que espérenme nomás un ratito. Mientras tanto, yo quisiera preguntarles desde dónde nos están escribiendo y cómo festejan ustedes a Quito, si es que lo hacen. Escríbanos para compartir estas historias suyas también. ¿Desde dónde nos escriben? ¿Cuál es su punto de festejo, digamos, a Quito? ¿Desde dónde ustedes asumen esta quiteñidad de la que nos hablaba Susi, tan variada, tan en construcción además? ¿Y qué proponen ustedes para que esta ciudad mejore también? Que un poco es parte de lo que queremos hacer desde este programa y desde estas charlas, la charla de ayer con Javier Ceballos Perugachi y esta con Susi, que lamentablemente acaba de cortarse, pero también es un poco generar este diálogo con ustedes y que nos cuenten y que nos digan desde dónde ustedes ven la ciudad, desde dónde ustedes se conectan y hacen patria, ¿no? Hacen ciudad. Entonces, mientras esperamos estos comentarios suyos, yo le voy a escribir a Susi al WhatsApp para ver qué pasó y a ver si es que logramos que María ya vaya entrando. Ahí está, ya nuestra querida amiga, les saludamos. Hola amigos queridos, ¿cómo Hola. están? Hola Tati, qué gusto ¿Cómo verles. están? Igualmente, les cuento que Susi acaba de salirse, algún problema tuvo Oh, con su conexión, estaba justo escribiéndole para que vuelva a entrar, para saber qué pasó. Vamos a ver si lo logra. ¿Cómo han estado? ¿Cómo están ustedes? bien, bien, terminando una jornada de clases, una jornada más. Con frío, mírame mi ponchito, yo estoy feliz. Yo también estoy con Poncho, sí. Sí, no, el frío está intenso en Quito, pero bueno. Sí, 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 sí. Yo les quiero agradecer enormemente porque sé que el día de ustedes es bien complicado. Sé que acaban de terminar clases, terminar sus labores diarias y aún así se conectan para compartir con nosotros estos momentos de música. Así que les agradezco inmensamente. Les abrazo desde aquí también. Les cuento que hemos escuchado ya, Mari, estos dos temas que me mandaste de este trabajo que hiciste con Julio Andrade y una persona nos preguntaba mucho por este primer pasacalle que se llama Maravillas Quiteñas, que es muy poco escuchado, muy poco difundido. Y yo quisiera que nos cuentes cómo asomó esto en tu repertorio, de dónde salió este pasacalle que es tan lindo. Mira, este tema, César Vaquero, el compositor de este tema, lo considero un increíble compositor de pasacalles. Realmente tiene unos pasacalles muy bonitos. Seguro debe tener otro tipo de estilos, pero en lo que se refiere a pasacalles es muy fina su escritura. Nosotros lo escuchamos, realmente no me recuerdo exactamente bajo qué contexto lo escuchamos, bajo qué versión, pero lo incluimos, si no me recuerdo, en Nocturnal, ¿cierto? ¿No es Nocturnal? No, es parte de este disco Encuentro que nunca vamos a salir. Cierto. Tenemos un disco de Un música disco que no existe. Es un disco que 8 todavía, años. no sale a la luz. Cierto es. Pero no está listo. Pero no está listo, pero está casi. yo me acuerdo haber grabado esto para un disco y pensé que era un Nocturnal, pero Donald tiene mejor memoria en el mía. acordeón. Sí, Donald tiene mejor memoria que Sí. yo, y es un disco que no hemos logrado terminar porque invitamos a demasiados amigos. Ya. Entonces, claro, el hecho de la producción es complicada, la logística es complicada, y no hay plata. y no, pues claro, la logística, los financiamientos son complicados. Pequeñísimo detalle. Y Sí, el detalle de siempre, Casi ¿no? nada, sí. Pero bueno, lo hemos hecho muchas veces en vivo junto con Horacio, en una versión, en un encuentro más bien tango pasacalle, que funciona muy bien. Sí, lo arreglé como un tango, Sí, es verdad. y también yo lo he cantado mucho con Julito en dúo. Sí, me gusta mucho, mucho, mucho ese Es pasacalle. hermoso. Es lindísimo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué normalmente, no voy a generalizar, pero por qué normalmente los artistas se quedan con un repertorio así bien cortito, ¿no? Entonces, bueno, fiestas de Quito, el chulla quiteño, bueno, ya sabemos que se escucha en fiestas de Quito. ¿Por qué? ¿Por qué no hay esta investigación, esta búsqueda, este querer
no sé, tener más opciones. Hablábamos con Azusi también hace un rato de eso. Justamente yo empecé este programa con La Chulla Quiteña, que es una rondeña de Segundo Luis Moreno, que no suena en ningún lado. Entonces les pregunto a ustedes como artistas, ¿por qué? ¿Por qué creen que pasa esto? Sabes que eso, en todo caso, el que le quede el guante, que se lo chante, porque a nosotros no nos queda ese guante. Exactamente. Yo pienso que es generacional, ¿sabes? Musicalmente hablando, pienso que es generacional. Yo como maestra sí me doy cuenta, a mis alumnos jóvenes me dicen, ay, pero usted tiene, mira, este es mi iPad de música ecuatoriana, y tengo uno de música latinoamericana, y tengo otro de música brasileña, y tengo otro de música francesa. Entonces, claro, cuando me ven con mis iPads enormes, se sorprenden. Pero yo lo veo algo muy normal, porque en mi época y las cantantes de mi generación teníamos que aprender hartísimas canciones para poder sobrevivir en los eventos, en los conciertos, ¿no? En los bares, en los cafés. Y ahora se ha vuelto algo muy compacto. Yo pienso que todo está compacto ahora. Es loco porque nosotros pensamos siempre en hacer discos. Bueno, hagamos 10, 12 canciones. Y ahora los muchachos piensan en EPs. Y a nosotros esos EPs nos parecen demasiado cortos. Entonces, pienso que es una cosa generacional. Yeah. Es una falta como de querer profundizar ciertas cosas. Y les entiendo porque están viviendo ellos en una era donde hay demasiada información. Entonces, como que uno se dificulta o se le hace difícil encaminar un poco el camino, valga la redundancia, hacia algo un poco más profundo. Pienso que es por ahí. No sé si Donald tenga otra opinión. Tengo otra opinión, pero ¿Ya? no sé si... No, pero tú sabes que no es una opinión para las almas sensibles. Que ¿no? donde Tati se puede hablar. Y Sí, Tati tranquilo, sin filtro, dale. No, ¿Cuál es tu opinión? No, yo concuerdo con María en muchos aspectos, en serio, pero sí hay una cosa generacional, creo que es más ligada a una... A ver, hay dos aspectos. Hay un aspecto de hacer algo comercial que la gente conoce, y creo que eso no es generacional, eso siempre ha habido. Siempre ha habido los músicos de jazz que tocan los mismos estándares porque les gusta al público, etcétera, etcétera. Bueno, siempre ha pasado eso, y ahí hay gente que son más innovadores y otros menos. Y entonces, eso siempre ha pasado. Uh-huh. Y creo que no está mal tampoco, ¿no? Es algo que se necesita gente para componer música nueva, se necesita gente para interpretar la tradición, se necesita gente para torcer la tradición o destruir la tradición, se necesita de todo, creo que para hacer un mundo. Necesita riesgo, ¿no? ¿Crees tú? ¿Perdón? Riesgo también. Sí, obviamente si tú vas a tocar siempre los mismos temas con los mismos arreglos sin tomar ningún riesgo, sin proponer nada nuevo, básicamente capaz te vas a aburrir, pero capaz que no. Capaz te gusta la respuesta de la gente, te gusta tocar frente a miles de personas que no quieren tomar riesgo, entonces quieren escuchar las mismas canciones y bueno, todo bien. Eso es un aspecto que no es generacional, que siempre ha pasado, pero lo mismo, no hay gente que son más avantgardistas, otros que son más tradicionalistas, y creo que no tiene que haber una pelea entre las dos cosas, porque creo que el uno se nutre del otro, siempre. Entonces, las dos cosas son necesarias. De ahí, para la cosa de generación, creo que hay dos aspectos. Hay un aspecto que es la inmediatez, es decir, esta cuestión de querer tener un resultado ya. Estamos en un mundo donde ya tenemos un teléfono, aplastamos un botón y tenemos un resultado así genial enseguida, ¿no? Entonces eso se aplica a la música, y veo muchos artistas que están, que no quieren esperar, ¿ok? Que no quieren esperar de tener más material para lanzar un disco o para tener más creaciones. De acuerdo. Y la otra cosa es que hay las redes sociales, y las redes sociales toman un montón de tiempo. Entonces, todo este tiempo que tú estás pasando en manejar tu Instagram y tu Facebook y tu WhatsApp y no sé qué, y tu TikTok y bla, bla, bla,
Entonces, este tiempo no lo estás pasando componiendo, arreglando, practicando tu instrumento, etcétera, etcétera, buscando ideas, aprendiendo repertorio. Para tener centenas de temas en el repertorio necesitas tiempo. Entonces, si usas mucho tiempo en las redes sociales, porque las redes sociales son... Yo pienso que no estoy pasando mucho tiempo en las redes y aún así, porque yo tengo un Instagram que abro una vez al mes y no tengo Twitter y tengo un Facebook que consulto más o menos cada todos los días, normalmente. Y aún así, me parece que está demasiado. Me da una pereza a veces responder a los mensajes, no sé qué. Entonces, 24 horas al día, nada más. Entonces hay que escoger. ¿Ves que no pasó nada, Donald? ¿Ves que sí podías opinar tranquilamente? Sí. Pero sí, puedo ir más allá, porque yo creo que es también algo que tiene que ver con la eternidad. Es decir, que muchas veces pensamos que vamos a estar aquí para siempre. Y entonces, y eso es muy peligroso, porque nos impide de como poner prioridades en las cosas que vamos a hacer en nuestras vidas. Y creo que un artista se define no tanto por tocar un instrumento, por pintar un cuadro, por escribir un libro. No creo que es eso que define un artista. Lo que define un artista es que va a poner en prioridad en su vida la producción de una obra artística. No importa lo que sea, pero se vuelve una prioridad. No es secundario. Es eso antes de todo. Entonces, hay que escoger. Muy bien, gracias. Gracias por su criterio. Les cuento que Susi está intentando entrar, definitivamente está con algún problema. Vamos a ver si lo logra finalmente. Yo aquí le voy a dar el paso apenas lo logre. Pero bueno, entonces, vámonos con música, amigos. ¿Qué nos tienen? Hemos traído 3 cancioncitas ecuatorianas. Maestro. Maestro. Bueno, vamos a hacer esta petición que tú hiciste y que yo la canto con inmenso cariño y con mucho agrado porque es una canción bellísima, un pasillo contemporáneo del gran maestro, amigo Alex Alvear, letra de Margarita Lazo. Vamos a hacer de Soñando con Quito. Okay. Ahora que no estás, vibran remotas sombras mientras fuma el volcán en este Quito, ni la piedra de luz del viejo Cotopaxi quiere tanto al mirar como al pensar en ti y el mundo en su mitad. Me trajo la montaña, los brotes del Cholán y lo que fuiste, gorrión del Capulí, espina del Arupo y el cielo con el ejido que con sus abrigos me envolvió contigo.
la cámara de manga y un hombre que se oculta capturan tu sonrisa bajo el sol en la alameda. Allá en el panecillo, al vuelo de cometas, navegan los recuerdos de aquel amor que no volvió. En Guápulo la luna cobijó nuestros besos, mientras la neblina acariciaba las laderas, las tejas y adoquines, impávidos testigos de ese amor. Retoma el eco de tu adiós, mientras camino por el centro, siento tu voz entre suspiros, soñando con el tibio beso de recuerdo. Parando en patria, para endereyara, ay, ay, patria, para ayara, nereya. Y cuando vuelve abril, cabalga un arco iris, el sol vuelve a brillar en este Quito, renace una canción de eucaliptos y tórtolas que en pos de un nuevo día inunda el corazón. Te vas para volver y vuelves a soñar como siempre, Quito. En Quito siempre. Bravo, maravilla. Es un pasillo lindísimo, lindísimo. Me encanta. Gracias. Gracias. Gracias, porque eso fue con dedicatoria. ¿Y qué más Tenemos tenemos? 2 pasillos más y ambos son lindísimos. A ver, ¿quieres hacer este? Ya. Entonces, les vamos a hacer este pasillo que es tan bonito que me lo enseñó don Julio. Don Julio. ¿El Julito? El Julito. A quien le damos un saludo, por si a los acaso. tiempos que no lo vemos. No, sí, imagínate. No lo hemos visto así. Sí. Extrañamos a los amigos, las guitarreadas, ¿cómo no? Sí, extrañamos profundamente, ansiamos volver ya, poder mirarnos, poder abrazarnos, dejar de vernos en estos cuadrados que Liliana Herrero decía que son unas cárceles, que es como estar Sí, encerrados en sí, unas. lo son, sí, sí. Sí. Y al mismo tiempo, bueno, es lo que nos conecta por el momento, porque si no sería todavía más gris el panorama, ¿no? Sí, Así, sí, de todas maneras, encuentros como este no serían posible. Entonces, sí, bueno, que sea lo rescatable en todo caso. así es. Bueno, deja que hable el corazón de Evaristo García. Deja que hable el corazón y acaso la luna llegue en plenitud de aromas a convertir las lágrimas en versos, la borrasca en quietud, la sombra en llamas. Deja que hable
el corazón que ponga horizontes de luz en mi tristeza, que diga en esta noche a los luceros que en mi ventana dejen su abecedario. Deja que hable el corazón y acaso la luna llegue, plenitud de aromas, a convertir las lágrimas en versos, la borrasca en quietud, la sombra en llamas. Deja que hable el corazón que ponga horizontes de luz en mi tristeza, que diga en esta noche a los luceros que en mi ventana deje su abecedario. Deja que hable el corazón poemas de ternura sublimes y de aroma. Deja que hable liberto y sin fronteras, inocente anhelando eternas primaveras. Que sea la luz que alumbra nuestras almas. Deja que me queje y llore mis dolores. Deja que me queje y llore mis dolores. Bravo, maravilloso, maravilloso Pastillo. Déjenme ver, que me parece que Susi lo logró. No sé si no está Qué complicado. pena. Qué pena. Sí, qué pena. Estuvimos muy bien. Les cuento que estábamos lanzándole para alcaldesa de Quito a la Susi, Bien. porque pensábamos que es prudente primero ya tener una alcaldesa mujer y aún más con el conocimiento y con la pasión que ella tiene por nuestra ciudad, pues ya la estábamos candidatizando, estábamos ya así esperando que nos acepte nomás. Y me muero de la pena porque ella quería también estar en este encuentro con ustedes. Ella es muy fan del trabajo de ustedes, sigue siempre muy de cerca todo lo que ustedes hacen. Entonces, bueno, me da mucha pena que no logre entrar. Yo sé que está peleando porque entra un ratito y se desconecta. Bueno, amigos, antes de ir cerrando ya esto, les agradezco nuevamente, reitero el agradecimiento con ustedes, que aún en medio de tanta ocupación se hayan dado tiempo para compartir con nuestra comunidad. Pero yo les quiero contar también que la próxima semana nosotros vamos a estar hablando de Luis Humberto Salgado, este grandísimo músico ecuatoriano, porque les cuento que él nació un 10 de diciembre de 1903 y falleció un 12 de diciembre de 1977. Entonces, la próxima semana es como la semana Luis Humberto Salgado,
Vamos a tener invitados. Jorge Oviedo también va a hablar de él en su programa Tema y Variaciones el día martes. Así que les queremos invitar desde ya a que la próxima semana nos acompañen. Y también mañana les quiero anticipar, no sé si ustedes hayan leído a Federico García Lorca, este maravilloso escritor que es autor de La casa de Bernarda Alba. Pues les cuento que en Guayaquil, un laboratorio de creación artística e innovación multimedia que se llama Resonar, hizo una versión sobre esta obra que se llama Las Albas. Y es una versión muy interesante que mañana la vamos a entender de mejor manera junto a Andrea Torres Armas. Ella me contaba que es una obra que la hacen vía WhatsApp y se comparten mensajes y se va interactuando dentro de esta obra que se llama Las Albas, basada en esta gran obra de Federico García Lorca. Así que vamos a comprender mañana de qué se trata. Les quiero invitar a que nos acompañen a las 6 de la tarde junto a Andrea Torres Armas. Y dicho esto, y con toda la pena del mundo que Susi no pudo volver a conectarse, pues escuchemos esta propuesta que ustedes nos tienen para ir cerrando el programa. Bueno, Tati, gracias, así con el cariño, ¿no? Porque yo salgo sobre todo de dar 3 horas de clase, pero estoy súper contenta siempre de ser acogida en Cuerda Floja y me alegra mucho verles activos y qué linda programación que tienen. Así es que un abrazo a todos tus oyentes y Gracias. les deseamos todo lo mejor para este diciembre. Que vengan mejores épocas para todos, ¿no? Sobre todo mucha salud y fuerza, porque lo que se viene, lo que nos espera es duro y hay que afrontarlo con solidaridad, con luz, con conciencia. Y la música, el arte es una muy buena vía para sanar. Y nada, agradecido siempre con el espacio. Vamos a terminar con Solo, que es un arreglo de Donald también, muy bonito, de Ángel Araujo Chiriboga. Es un pasillo muy, muy sentido también. Con esto nos despedimos. Muchas gracias. Y bueno, regresamos para despedir, ¿no? Ya. Voy buscando en las sombras de mi camino al amor de todas mis esperanzas, sufriendo las tristezas de mi destino, desafiando el cansancio de las distancias, desafiando el cansancio de las distancias. A pesar de los vientos y las negruras, mis pupilas atispan las lejanías, pues sé que sus caricias y sus ternuras escucharán mis quejas y serán mías, escucharán mis quejas y serán mías. Huracán de mis noches, tú que me viste cruzar mis soledades sin una estrella. Dile que por su ausencia vivo muy triste y que sufro en silencio solo por ella, y que sufro en silencio solo por ella. Río que monte abajo vas murmurando, cuento
la ternura con que le quiero. Dile que hace ya tiempo vivo esperando que retorne a mis brazos, porque me muero. Que retorne a mis brazos, porque me muero. Que retorne a mis brazos, porque me muero. Bravo, bravo amigos queridos, les abrazo inmensamente, les agradezco por haber estado aquí, a nuestra comunidad, gracias por haberse conectado, a quienes se han conectado nos han mandado sus mensajes, muchísimas gracias, y a los amigos que van a ver este programa más adelante en diferido, pues también les abrazamos inmensamente y les agradecemos por su sintonía. Les quiero mucho, amigos. Gracias. Nos vemos Un pronto. abrazo Un para gusto, ya nos todos. vemos. Chao, chao. Chao, chao.